Buenas tardes, señorita Denny. ¿Podría decir su nombre completo para que conste en el acta? Apple Denny. ¿Y podría deletrear su apellido para la taquígrafa judicial? Denny. Y señorita Denny, ¿cómo conoce a Blaze Taylor? Salimos cuando yo estaba en la Universidad Estatal de Arkansas. ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste a salir con él? 18. ¿Y puedes describir cuánto tiempo saliste con él? Un par de años hasta 2018. Terminábamos y volvíamos, así que la línea de tiempo se vuelve un poco confusa. Para referencia, dijiste que empezaron a salir cuando tenías 18 años. ¿Cuántos años tienes ahora? 28. ¿Y qué año cursabas? Empecé en el otoño de 2016 en el otoño de 2016 y lo conocí en noviembre de ese año. ¿Y en qué año estaba él en la escuela? Creo que él estaba en tercero o cuarto año. ¿Recuerdas cuántos años tenía? No. Pero él era un par de años mayor que tú. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Y siguieron saliendo al comienzo del año siguiente, a principios de 2017? Sí. ¿Y en algún momento de su relación llegaste a quedar embarazada? Sí. ¿Y aproximadamente cuándo sucedió eso? Enero de 2017. ¿Y cuando eso sucedió, hablaste con el señor Taylor al respecto? Sí. ¿Y puedes describir cómo te sentiste cuando supiste que estabas embarazada? Estaba realmente asustada y confundida. Sabía que no estaba lista para tener un hijo. Así que ¿esa fue tu reacción desde el principio y se mantuvo así? Sí, de inmediato, como que eso no era algo que yo pensara que quería para mí. ¿Era algo de lo que sentías que podías hablar con tus padres en ese momento? No. Entonces, desde el momento en que te enteraste, ¿qué fue lo que terminaste haciendo? Me practicaron un aborto. ¿Y hubo algún momento en el que cambiaste de opinión sobre eso? No. ¿Y el señor Taylor te acompañó a las citas para eso? Sí. ¿Y fue una sola cita o hubo más de una? Fueron 2. ¿Él fue contigo a las 2 citas? Sí. ¿Y puedes describir en esa primera cita qué información te dieron sobre las opciones? Había 2 tipos diferentes de abortos que podía tener. Uno era el procedimiento. No sé si es muy importante. Está bien, sigamos. Gracias. Y la otra era tomar una pastilla en el centro y luego tomar otra cuando llegabas a casa, y eso induciría el aborto. ¿Y hablaste de esas 2 opciones con el señor Taylor durante ese tiempo en que estabas pasando por esto? Sí. ¿Y tú cuál opción elegiste finalmente? Me hice el procedimiento en la clínica. ¿Y él te acompañó a esa cita? Sí. ¿Y en algún momento conociste a sus padres? Sí. ¿Siguieron saliendo después de eso? ¿Y dijiste que terminaron pero luego volvían a estar juntos? Sí. ¿Y cuando terminaron hubo alguien en particular con quien él pudiera haber salido mientras estaban separados? Sí. ¿Y quién fue esa persona? Su nombre era Xavier. ¿Y cuál era su apellido? Winford. ¿Conocía a la señorita Winford? Sí, y no personalmente, pero la conocía a través de él y tuvimos algunas interacciones. ¿Y puede describir cuál era su percepción de la relación de él con ella? Alguien con quien salió antes de conocerme o con quien no salió. Él dijo que salieron juntos, que nunca la llevaría a casa con sus padres y que ella estaba loca, que tuvo que bloquearla y que era ese tipo de situación.
¿Y en algún momento él se te acercó y te habló de algo que pasó con ella? Sí, ¿Y sobre qué vino a hablarte? que la embarazó. ¿Y en qué periodo de tiempo ocurrió esto? Esto fue en el verano de 2017. ¿Y cómo era su actitud cuando vino a contarte sobre esto? Muy errático, estaba molesto, no quería tener un bebé con ella. Eso es lo que me estaba diciendo, que esto era algo que él no podía hacer. ¿Esa fue una reacción diferente a la que tuvo cuando le dijiste que estabas embarazada pero que no querías tener al bebé? Sí, fue como al revés. Como que yo estaba en pánico la primera vez y él fue quien se alteró cuando se trató de ella. Y cuando dices que él se alteró, ¿cómo actuó cuando estaba en pánico? Muy errático y como que él, pero luego decía que podía controlar la situación. Eso duró como unos días en los que hablábamos del tema, pero esa noche él estaba tratando de ver si había algo que pudiera hacer. Estaba buscando cosas en Google. Así que estaba buscando cosas para ver cómo hacerlo, ver si había algo que él pudiera hacer para que ella abortara, y me preguntó si yo podía conseguir las pastillas para abortar y que él pudiera dárselas, hacer que ella las tomara o ponerlas en su bebida. Y entonces hablaste con él durante un par de días, ¿es correcto? Sí. ¿Y qué te estaba diciendo? O sea, te está diciendo que está tratando de encontrar algo que pueda darle. Sí. ¿Ella quería abortar según lo que él dijo? No, él dijo que ella cambiaba de opinión y él le decía, bueno, yo no voy a ser parte de la vida del niño, pensando que eso la convencería de no tenerlo, porque eso es lo que él dijo al final, que era lo que ella quería. Y luego solo iban y venían con eso. Y algunos días él decía, creo que sí lo va a hacer y creo que no lo va a hacer, pero ella no quería. Y dijiste que él le decía que sería parte de la vida del niño. ¿También le decía que no sería parte de su vida? Sí, como que no tendría nada que ver con ella si ella seguía adelante con eso. Como una especie de ultimátum. Sí. Y te pidió si podías conseguirle la pastilla abortiva para que él pudiera hacer que ella la tomara y ponerla en su bebida. ¿Es correcto? Sí. Está bien, ella dice que el conocimiento no la iba a salvar. Adelante. ¿Tú hiciste eso? ¿Que si conseguí la pastilla? Sí. Sin decir que aceptarías hacerlo. ¿Eso siquiera sería posible? No. ¿Y le explicaste eso a él? Sí. Y dijiste que eso ocurrió durante un par de días. ¿Habló de algo más que pudiera conseguir para poner en su bebida? Objeción, por favor. Está bien, lo permitiré pese a la objeción, señorita. Solo estaba preguntando. ¿Lo hizo? Sí. Y las cosas que él estaba mencionando, ¿cómo obtuvo esa información? Dijo que estaba buscando cosas en su teléfono. Yo no podía ver qué estaba buscando, pero tenía su teléfono en la mano. Está bien. ¿Y si hablaron de algo más sobre la señorita Winford y que la señorita Winford iba a hacerse el aborto? Él me pidió que hiciera la cita y dijo que creía que podría convencerla para cuando llegara la cita de que se hiciera el aborto. ¿Y cuál sería la razón por la que él necesitaría que tú llamaras para hacer la cita? Porque ella no llamaría por sí misma, pero él quería adelantarse y agendar una cita. ¿Hay tiempo de espera? ¿Para qué, perdón? ¿Iba a haber un retraso desde el momento en que llamaste hasta que realmente se programara la cita? ¿Puedes decirlo de otra manera? Perdón. Dijiste que él quería que tú programaras la cita porque pensaba que podía convencerla de hacerlo y no quería que ella cambiara de opinión. Sí. Estoy preguntando si iba a haber como un periodo de tiempo. Sí. Y él no quería que, como ya no había citas disponibles, ella finalmente se decidiera a hacerlo y luego no pudiera conseguir una. ¿Y estuviste de acuerdo y llamaste para agendar esa cita? Sí.
¿Y fingiste ser ella? Sí. ¿Y sabes si ella fue a la cita que programaste? Sí. Yo supongo que fue esa cita. Y dijiste que supones, pero ¿sabes qué pasó finalmente con ese embarazo? Sí, que ella abortó. Eso fue lo que me dijeron. ¿Y sabes si el señor Taylor siguió viendo a la señorita Winford después de ese periodo? Eso habría sido en el verano de 2017. Sí. ¿Y tienes conocimiento de si él ha seguido viéndola desde entonces? Sí, supongo que sí. Objeción. No hay fundamento para esa suposición. Ella tiene valor personal. Ella no lo hizo. Retiro eso como si ella solo hubiera fingido algo. ¿Tienes algún conocimiento sobre eso? Vi una publicación de ella en un juego. Objeción. Eso no es correcto. Y eso sí lo fue. Está bien, espera, solo para que me escuches primero. Solo estoy preguntando si ella tiene conocimiento personal de que ellas dos estuvieron juntas. Cuando fue algo que se tomó o cuando se publicó y ella no sabe eso. Está bien. Muy bien. Adelante. ¿Conoció usted a Jade Benning antes del 25 de febrero de 2023? La conocía de nombre. Tuvimos algunos intercambios de mensajes en redes sociales, como cuando ella me felicitó por mi cumpleaños y yo a ella. ¿Y cuál era la relación entre usted y Jade Benning? Era de la misma zona, más o menos. Como el área de Little Rock es bastante pequeña, así que muchos de mis amigos crecieron con ella, así que nos veíamos en redes sociales y así fue como tuvimos contacto. Pero nunca la conocí en persona. Así que era más bien una amiga de amigos con la que tenía contacto por redes sociales. Sí. ¿Ambas participaron en el mismo deporte atlético? No lo sé, creo que me dijeron que era maestra, pero nunca la conocí por eso. Pero puede que ambas hayamos sido porristas en algún momento. Está bien, entonces sabías de ella, pero en realidad no la conocías y nunca la habías conocido. Sí. ¿Cómo te enteraste de lo que finalmente le pasó a Jade Benning? Uno de mis dos amigos me dijo que necesitaban hablar conmigo y me llamaron y me contaron lo que pasó. Y cuando dices que te contaron lo que pasó, ¿cuánto tiempo pasó entre el incidente y cuando te enteraste? La señorita Benning falleció. ¿Fue antes de que ella falleciera? Sí, ella todavía estaba en el hospital en ese momento. Así que eso habría sido justo después de este incidente. Sí. Cuando dices que te dijeron lo que pasó, ¿qué tipo de información recibiste? No recuerdo exactamente las palabras, pero me dijeron que pensaban que, o les dijeron que él podría haberla envenenado o algo así. Pero no tenían detalles, y que ella estaba en el hospital y la estaban manteniendo con soporte vital, creo, hasta su cumpleaños. Sí. Y cuando escuchaste eso, ¿qué hiciste? Como inmediatamente después de la llamada O supongo que de alguna manera se conectó con la señorita Benning en este caso. ¿Y cómo terminaste aquí hoy? Bueno, yo, ya había hablado con ellos. Ellos sabían sobre la situación con Xavier en el pasado. Y quiero decir que sí. Quizá unos días después, mi amigo Oren se volvió a poner en contacto conmigo y me preguntó si quería ponerme en contacto con la señorita Bridget. Y yo le dije que sí, que estaba bien, estoy dispuesta a ayudar en lo que pueda. Y luego la señorita Bridget se puso en contacto conmigo. Y de ahí fue la detective Reese y así sucesivamente. ¿Y habló usted con la detective Reese y le proporcionó la información sobre la que acaba de testificar? Sí. Y luego también se reunió con la detective Reese, conmigo y la oficial Moore, señorita Houston. Sí. En Arkansas, y también nos proporcionó esa información. Sí. ¿Puedo tener solo un momento? Lo siento, señorita Denny. Creo que usted dijo que le hablaron de Jade. Cuando le hablaron de Jade, ¿qué entendió usted sobre cuál era su estado?
que estaba embarazada. ¿Y te refieres a su estado físico? ¿O que el doctor de su doctor? ¿Ella estaba embarazada? La información que obtuviste de las amigas fue que ella estaba embarazada. Y sí. Allí, y que algo le pasó y ellas pensaban que fue Blaze y que después de eso ella estaba en el hospital. ¿Y ves al señor Taylor en la sala del tribunal? Sí, ¿Y podrías señalarlo e identificarlo? sí, lo hago. Gracias, señorita Denny. ¿Otras preguntas que tengan que discutir? Bien, señorita. Winford. Señorita. Sí, creo que estás arriba. Bien. Señorita Denny, quiero asegurarme de que entendí bien. Entonces, usted nunca puso nada en la bebida de nadie, ¿verdad? No. Usted nunca fue a conseguir una pastilla abortiva por encargo del señor Taylor. No. ¿Nunca consiguió ningún otro tipo de sustancia para el señor Taylor? No. ¿Nunca consiguió cocaína? ¿Nunca consiguió fentanilo? No. ¿Ustedes nunca le pusieron nada en la bebida de alguien? No. Tampoco vio al señor Taylor hacer eso, ¿verdad? No. Entonces, lo que hemos descrito es solo una conversación, ¿verdad? Sí. Conversación mientras el señor Taylor estaba, como lo describiste, errático. Sí. Él estaba en pánico. Creo que esa fue la palabra que usaste. O tal vez fue mi palabra. Lo siento. Pero, ¿era en pánico la palabra correcta? Sí. Y luego, en medio de ese estado errático y de pánico, ustedes tienen esta conversación y él está hablando de este tipo de cosas. Sí. Pero no fue algo que realmente llegaras a hacer. No. O sea, nunca llegó a hacerlo realmente. No. Y solo para asegurarme de tener la fecha correcta, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que empezaste la escuela en 2016. En el otoño de 2016. Sí, otoño de 2016. Y conociste a Blaze, perdón, al señor Taylor. Y empezaron a salir tal vez a la mitad de ese primer año de tu escuela. Nos conocimos en noviembre, sí. Las cosas evolucionaron a partir de ahí. Está bien, entonces se conocieron a principios de año, ¿es correcto? Nos conocimos en noviembre del otoño de 2016 y luego seguimos a partir de ahí. Y tu situación de embarazo, que sé que es difícil de hablar, eso pasó más o menos a la mitad del año, ¿es correcto? Eso fue en enero de 2017. Lo que todavía sería tu primer año de universidad, Sí, ¿verdad? Todavía tienes solo 18, 19 años. sí, Muy joven todavía, ¿verdad? sí. Y eso es algo muy difícil de sobrellevar para alguien tan joven, ¿no es así? Sí. Y durante esa situación, al menos al principio, el señor Taylor quizá estaba de acuerdo con que tuvieras al bebé, ¿no es así? Sí, Y de hecho, al final fue tu decisión, ¿verdad? sí, Y tomaste la decisión y el señor Taylor te apoyó en esa decisión, ¿no es así? sí, Él fue contigo a las citas, ¿verdad? Y él hizo lo que había que hacer al respecto, ¿verdad? sí, Y luego, pase lo que pase con tu relación, surge este asunto con la señorita Winford, ¿es correcto? sí, Y él tiene una reacción a eso, ¿es correcto decirlo así? sí, Y fue una reacción bastante extrema, ¿verdad? sí. Quiero decir, ¿y a esa edad sigues teniendo 18 o ya tienes 19 para ese entonces? Tengo 19. Y él quizá tiene 20. ¿20? Quizá tenía 21. Creo que es un par de años mayor que yo, pero no recuerdo cuántos años tiene. Bien, entonces quizá tiene 21, ¿verdad? Ambos siguen en la universidad, ¿verdad? A ver, ¿jugabas algún deporte en la universidad en ese entonces? Sí. ¿Y eres porrista? ¿Verdad? Ustedes dos están ocupados con sus vidas en la universidad. ¿Verdad? Y Y este embarazo fue algo aterrador para él, ¿verdad? ¿el mío? Oh, sí. ¿El de Xavier? Sí. Y él te confió que realmente estaba aterrorizado, ¿verdad? Sí. Entonces, esa conversación, las palabras que anoté son de la conversación que tuviste donde él te pregunta sobre conseguir una pastilla abortiva o esa noche hay algo que podamos hacer. Entonces, esa fue la primera noche en que él se entera de eso. Puede que haya sido la primera noche.
No estoy 100% segura si fue esa misma primera noche o la segunda noche, pero fue poco después, o sea, fue cuando te enteraste. Claro, realmente una reacción rápida e inmediata justo después de que él se entera, ¿verdad? Sí. Y entonces él está hablando de estas cosas un poco locas, como puedes ir a conseguir una pastilla abortiva, ¿verdad? Sí. Y luego dice otra cosa loca como hay algo que podamos poner en su bebida, ¿verdad? Sí. Eso es lo que estás diciendo. Y luego eso fue más o menos el final, o sea, tienes un par de conversaciones locas y ya no hay más, ¿verdad? Que yo recuerde, sí. Está bien. Y ciertamente esto, o sea, estás aquí 10 años después hablando de eso, puede ser. Si hubieras hecho algo, si alguien hubiera actuado, habría sido un asunto serio. Esto se te habría quedado grabado en la mente, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Está bien. Estás haciendo lo mejor que puedes para decirnos lo que recuerdas, ¿verdad? Sí. Ustedes eran muy jóvenes en ese momento, ¿verdad? Sí. Y eso fue al menos 6, 7 años antes de 2023. Mucho tiempo. Tiempo, está bien. Gracias, señor. Green. Señor Denny, usted describió más o menos las conversaciones con el señor Taylor, que esto ocurrió durante al menos 2, quizá 3 días. ¿Es correcto? Creo que sí. Y él decía como, esto es una idea loca, o sea, esta conversación continuó durante esos días, ¿verdad? Sí. ¿Y es correcto decir que estabas tratando de convencerlo de que no lo hiciera? Sí. Él estaba muy empeñado en tratar de encontrar algo para hacerlo. Sí. Salud. Disculpe, lo siento, lo siento. ¿Alguna otra pregunta? No. Está bien, gracias. Puede sentarse y está excusada. ¿Quién sigue con eso? La siguiente testigo es Bridget Burke.